Píldoras formativas del Club de Crecimiento Comercial, con la colaboración de los fabricantes más relevantes del sector, para ser un auténtico pro. Bueno, en primer lugar quería agradeceros a Sandra y a Rocío y especialmente a Andy Mac, ¿no?, que nos haya invitado a compartir este webinar. Hablaremos, como decía Sandra, de la relevancia de la madera en construcción y iremos con la madera de la casa pasiva a la descarbonización, ¿no?, que nos ayudará a entender el auge creciente en el uso de madera para construir. Quisiera también aprovechar para felicitar, ¿no?, a todo el equipo de Animac por el trabajo que hacen de formación y difusión, que lo hacen de forma constante y sabemos que hoy en día es importante estar actualizado. Yo soy Emma Romero Brey, soy directora de Soluciones Constructivas en FINSA. FINSA, para aquellos que no la conozcáis, pues es una empresa fabricante de soluciones en madera para el hábitat, un grupo que lleva ya 90 años transformando industrialmente la madera con experiencia y con capacidad innovadora para resolver los desafíos actuales. El contenido de la presentación veréis que está orientado a profesionales como parte de vosotros, ¿no?, que os dedicáis a la distribución de materiales de construcción. Y entendiendo que en general, y sobre todo los que llevéis más años en el sector, pues os habréis tropezado muy poco con la madera, porque en el pasado, sencillamente en España se construyó muy poco con madera, y casi de forma puntual, anecdótica. Ha estado siempre la madera ahí, eso sí, en pues, pavimentos, revestimientos interiores, mobiliario, puertas, pero bueno, en el grueso de la obra, en aquello que entendemos por construcción más dura, ¿no?, lo que ha predominado han sido claramente los materiales extractivos, ¿no? Estamos hablando de cementos, áridos, piedras, todas de origen mineral principalmente, o ladrillos, aceros, aluminios, plásticos que se extraen directamente de la tierra y que pues tienen un ciclo lineal, ¿no? Y la madera sí estaba, ¿no?, cuando han predominado esos materiales, pues ha estado como al servicio de esos otros materiales, ¿no?, sea como encofrado o mismo como embalaje, ¿no? Bueno, esto ha cambiado ya, la tendencia ya está muy consolidada y el protagonismo de la madera en construcción no para de crecer, ¿no? Creo que hoy entre todos entenderemos por qué, cuáles son esos valores que aporta la madera en el contexto actual de la construcción, y trataré de mostraros que es importante conocer de los materiales en base madera para sacarle el máximo partido en los procesos constructivos. Espero satisfacer vuestras expectativas y será importante que os quedéis hasta el final porque hemos reservado tiempo, como decía Sandra, para compartir dudas, cuestiones o preguntas que puedan surgir durante la charla. Así que allá vamos. Bueno, entonces, hablaremos, como decíamos, de... se me ha movido. Hablaremos en primer lugar de qué es una casa pasiva, creo que ya estáis algunos formándose en ese concepto, simplemente refrescar cuáles son esos criterios del estándar Passive House. Después entraremos en qué materiales facilitan construir hoy con madera, ¿no?, porque la madera engloba multitud de materiales, es un concepto muy amplio y específicamente me interesaba recalcar todo el abanico de productos de madera técnica y madera modificada, que son los que hoy están haciendo posible la construcción con madera. Después pasaremos de esos materiales a los sistemas constructivos que los utilizan, ¿no? Cómo se diseñan esas envolventes para cumplir criterios de máxima eficiencia energética. Veremos que toda esta forma de construir además es clave para la descarbonización, no solo porque estamos construyendo envolventes de madera que ya de por sí son muy eficientes, sino porque al incorporar madera pues estamos trabajando en una economía biocircular. Y por último, ¿no?, lo más importante, que es ver ejemplos de, bueno, cómo ya esta construcción está extendida en España hoy en día, ¿no?, y ejemplos concretos de viviendas construidas bajo el estándar Passive pues con sistemas de madera. Entonces, como os decía, en el primer lugar vamos a ver qué es una casa pasiva, ¿no? Cuando hablamos de casa pasiva, normalmente nos referimos a un modelo de construcción, ¿no?, una forma de construir, un estándar, digamos, ¿no?, que limita, en este caso, el consumo de energía necesaria para el funcionamiento de esos edificios, ¿no? Sabemos que estamos hoy en día, ya venimos arrastrando muchos años este discurso, ¿no?, del marco de cambio climático global,
es necesario reducir el consumo de energía necesario para construir, mantener y utilizar los edificios. Sabemos que en Europa o en la Unión Europea este consumo energético representa el 40% del consumo energético total, por eso el sector de la construcción está en el punto de mira como sector para reducir todo el tema de emisiones de CO2, que es el principal indicador de cambio climático, ¿no? Pues bueno, el sector de la construcción más o menos representa 1/3 de las emisiones globales de CO2, ¿no? Y es de la energía consumida en el uso de esos edificios. Bueno, el modelo más conocido de casa pasiva es el estándar alemán Passive House. Se desarrolló allá por los años 80 y con más de 40 años de desarrollo continuo que llevan, y yo creo que ya han superado los 20.000 edificios construidos, pues se utilizó también como base para la definición a nivel europeo del estándar de edificio de consumo energético casi nulo, ¿no? Que después se va transfiriendo a las normativas nacionales, en el caso de España al Código Técnico. El enfoque sobre el control de la demanda de calefacción y refrigeración, bueno, está basado en que si la carga de calefacción no supera los 10 vatios metro cuadrado de superficie útil, pues siempre es posible suministrar el calor necesario para mantener el confort, es decir, esos 20 grados, ¿no?, constantes en el interior de los edificios, simplemente con una ventilación controlada con recuperación de calor, ¿no? Y ese caudal de aire que suministra esa ventilación, pues sería el mínimo para garantizar, obviamente, pues la salubridad, ¿no? Esas 0,3 renovaciones hora. Esta definición, que surgió ya en los 80, sigue siendo válida hoy, y diversos estudios sociológicos, además, como hay tanta experiencia construida, pues se han hecho muchos estudios, ¿no?, sobre cómo esos usuarios que viven en casas pasivas sienten el confort, y bueno, realmente pues demuestran que están muy satisfechos, ¿no? Realmente vivir en una casa pasiva es muy, muy confortable, y además hay que recalcar siempre que el estándar especifica construir bajo consumo energético, pero siempre a costes asequibles, ¿no? Que se hace mucha publicidad sobre que construir más eficiente es más caro, y en realidad en el origen del estándar ha estado siempre construir de forma asequible, y realmente se puede, ¿no? Aquí queda referido esas tres cosas clave, ¿no? O sea, pues estamos hablando de una forma de construir, un modelo para estándares de bajo consumo energético, y normalmente lo que más incide siempre es en un alto nivel de aislamiento y un diseño hermético, ¿no?, libre de puentes térmicos. Aquí veis un esquema general de cómo funcionaría esa casa pasiva, ¿no? Es muy importante introducir también criterios de arquitectura pasiva clásicos, como aprovechar la orientación pues al sur, ¿no?, para captar sobre todo el sol de invierno, pero protegernos del sol de verano, que esto es clave en climas mediterráneos como el que tenemos nosotros. En las envolventes, que las ventanas tengan doble o triple acristalamiento, unas súper aisladas, ¿no? Toda la parte opaca, como veis aquí en amarillo, representaría el aislamiento térmico. No estamos hablando de casas muy bien aisladas, y que además es importante que siempre tengamos una barrera hermética al paso del aire, ¿no? Evitar filtraciones por la envolvente indeseadas. Y lo que comentábamos, ¿no?, siempre con esa recuperación de calor en la ventilación controlada, ¿no? Y esto es muy importante recalcarlo, ¿no?, que aunque el estándar nació para definir criterios de eficiencia energética, es decir, consumir lo mínimo posible para mantener las condiciones de confort, en realidad lo que mejora es el confort o cómo uno se siente dentro de esas viviendas, ¿no? Con lo que hemos vivido el último año, además cobra relevancia, porque tener la ventilación controlada pues permite filtrar el aire, ¿no? Bueno, hemos resumido aquí cómo funciona esa casa pasiva de forma muy sintética, y ahora nos quedamos con esto, ¿no?, envolventes súper aisladas y herméticas, y ahora vamos a ver qué ha pasado con la madera en los últimos, en los últimos años, ¿no? Qué materiales tenemos al alcance todos hoy para construir con madera. Y es importante recalcar que mientras la madera, ¿no?, aquí veis un gráfico de la evolución del uso de la madera comparativamente con otros materiales a lo largo de la historia, pues bueno,
en el pasado la madera es el material más importante con el que se ha construido, ¿no? Han llegado ejemplos a nuestros días con edificaciones prácticamente en cualquier latitud con más de 1000 años y que siguen en pie, ¿no? Y que han sido construidos con madera. Siempre hemos tenido la madera muy accesible, es muy trabajable para el ser humano y por eso se ha utilizado. ¿Qué sucede? Con la revolución industrial, y aquí lo vemos, ¿no? Más o menos, ¿no? Es cuando empieza el decaimiento del uso de la madera en construcción. Se fue sustituyendo progresivamente por esos materiales abióticos con prestaciones mucho más estables, ¿no? Hay que tener en cuenta que la madera es un material natural, ¿no? Entonces no es homogéneo. Cada árbol pues tiene su especie, su forma de crecer, que responde a un clima concreto. Entonces, bueno, no es homogéneo y además es higroscópico, ¿no? Se relaciona con el agua, pues, o realmente capta la humedad ambiental, ¿no? Y varía su comportamiento, ¿no? Aumenta o reduce su estabilidad, ¿no? Entonces, lo vital para que la madera se pueda introducir en construcción ha sido realmente ser capaces de estabilizar su rendimiento técnico en propiedades tanto mecánicas como de estabilidad como durabilidad, ¿no? En este gráfico podéis ver también bueno, la comparativa con otros materiales clásicos estructurales, ¿no? Pues tanto el hormigón como el acero, ¿no? Aquí se situarían maderas de frondosas y maderas de coníferas y como veis no tiene nada que envidiar y además ofrece una característica relevante que es que resiste mucho aportando poco peso, ¿no? Que cuando hablamos de cierta tipología de edificaciones, pues sostener el propio peso que aportan esos materiales pues es parte de su esfuerzo, ¿no? Y con la madera siempre tenemos muchísima ligereza. Pues bueno, sabiendo que teníamos que garantizar eso, ¿no? Pues temas de propiedades mecánicas estables y consistentes, pues durante el siglo XX principalmente se desarrolló, bueno, digamos, se desarrolló todo el concepto de madera técnica, ¿no? Lo que se conoce en inglés como engineering wood. Y por sintetizar, ¿no? Y por dejar un poco explicado de una forma muy sintética y esquemática, ¿no? Cómo se extrae la madera y cómo se llega a productos industrializados con propiedades consistentes, pues bueno, sabemos que los bosques pues son muchos, muy diversos y tenemos mucha gran variedad de especies. Lo que se extrae como recurso normalmente son troncos y de esos troncos pues se procesan, bueno, hemos puesto aquí los tres principales maneras de obtener la madera para construir a partir de esos troncos, ¿no? Sería el más básico, el aserrado, ¿no? Donde se hacen escuadrillas, piezas rectangulares a partir del tronco. Hay que entender que siempre se genera mucho residuo, puede ser incluso del entorno del 50%, es decir, pues todos los costeros, los cortes generan serrín, pues bueno, toda esa materia prima se utiliza como recurso en la industria del tablero, que sería la que está orientada a la trituración, ¿no? Genera virutas. Digamos que del aserrado tenemos tablas, de los procesos de trituración obtenemos virutas. Y es irrelevante también la industria del tablero porque no solo aprovecha la mínima partícula de madera, sino que además también puede introducir maderas de reciclaje, ¿no? Incluso postconsumo. Y después hay otro mecanismo para extraer la madera que es de desenrollo, ¿no? Que es como pelar un árbol e ir sacando chapas de madera natural. Pues bien, a partir de estos productos de primera transformación, mediante, por ejemplo, secado, cepillado y clasificado de las tablas, se van a obtener los distintos materiales para construir, ¿no? Tendríamos, por ejemplo, madera laminada encolada, cuando con esas tablas, pues aplicando una cola, las vamos apilando y con presión conseguimos piezas homogéneas generalmente de larga longitud. Si en cambio hacemos paneles de tablas y los contrapeamos, o sea, unos en una dirección, otros en otra, estaríamos hablando de madera contralaminada o CLT. Hay ya tecnología, aunque está en España no está tan extendida, para unir la madera sin la utilización de adhesivos. Estaríamos hablando de Brestapel o DLT, que viene a ser madera laminada unida con espigas. Hay pequeñas fábricas ya en Europa, sobre todo dedicadas a construcción con madera, que utilizan esto en base, sobre todo con filosofía ecológica, para evitar el uso de adhesivos o mezclar la madera con otros componentes. También se puede unir esa madera mediante clavos y entonces tendríamos NLT y esas tablas se pueden modificar, ¿no? Química o térmicamente para mejorar la durabilidad. Todos estos productos saldrían
en último término, de ese tronco, pero con unas prestaciones dimensionales homogéneas y de resistencia mecánica también, ¿no? Cuando hablamos de trituración, pues esas virutas también hay que secarlas, hay que clasificarlas, repartirlas. Bueno, son procesos muy optimizados y complejos industrialmente para obtener toda la gama de tablero, ¿no? Tendríamos desde el tablero de virutas orientadas, vigas de virutas también colocadas o sea, laminadas y prensadas, tableros de partículas, que se conoce también como aglomerado. Nosotros también tenemos un sistema patentado de partículas y fibras de madera y tableros de fibras, ¿no? Donde aquí está toda la gama de los DMs y ya lo último, tableros de fibra de baja densidad para aislamiento térmico, ¿no? Si estamos hablando de chapas de madera natural desenrolladas, pues se componen en varias capas para los clásicos tableros contrachapados, pero además, y esto sí que en Europa hay usos, pero no tanto en España, a lo mejor, para construir vigas, o sea, para fabricar vigas de virutas colocadas en paralelo, PSL, o la madera microlaminada, LVL, que la marca más conocida es Scherzo, ¿no? Como veis, esto sin introducir, porque todavía podríamos introducir ese parámetro, la variabilidad de las especies, ¿no? Porque después todos estos productos se pueden fabricar a partir de especies de coníferas o de frondosas y según el tipo de especie que se utilice se consiguen unas propiedades u otras, pues ya veis que es un abanico muy amplio de materiales para construir. Bueno, por recapitular, ¿no? El porqué de la madera técnica, pues básicamente se trata de conseguir materiales con propiedades consistentes, no estar pendiente de cómo ha crecido ese árbol y cómo sus fibras se han dispuesto para poder utilizarlo en un proyecto, ¿no? Los materiales son consistentes, mucho más que la madera sólida. Se aprovecha cualquier partícula de madera. Hoy más que nunca debemos de ser eficientes en el consumo de recursos. Los elementos estructurales que se consiguen, obviamente, son procesos industriales, no están limitados al tronco, ¿no? Porque sería muy difícil construir con materiales que estuviesen en función de la longitud de esos troncos o de la madera que tenemos disponible directamente del bosque. Tienen muy buena trabajabilidad y además son productos asequibles, ¿no? Es decir, se adaptan muy bien a los procesos industriales. Aquí veis cómo toda esta amplia gama de materiales responde a una innovación industrial constante durante el siglo XX, ¿no? Aquí veis que, bueno, progresivamente han ido apareciendo materiales, siguen apareciendo materiales nuevos en base madera porque realmente es importante hoy utilizar materiales de origen renovable. Bueno, hay dos grandes grupos, diría, ¿no? En temas de madera técnica en construcción. Por una parte son los paneles estandarizados, tableros. Todos estos que veis aquí tienen alguna calidad específica para resistencia estructural, por ejemplo, sea los tableros contrachapados o los de virutas orientados, con los de partículas igual. Destacaría en este caso, porque es una innovación de Finsa, el tablero Superpan. Aquí logramos tableros con muy buenas prestaciones mecánicas, combinando fibras de madera en la cara y partículas al interior, y además lo tenemos certificado por el Instituto Passive House por su estanquidad al aire, ¿no? Es además un tablero que se estancó al paso del aire, con lo cual para la definición de las envolventes es clave, ¿no? Tenemos mucha variedad dentro de cada gama de tableros, mucha tipología de calidades, pero bueno, ya profundizar a ese nivel creo que pues se puede resolver con una consultoría por nuestra parte, o nos llamáis o nos consultáis directamente a la red comercial, ¿no? Aquí veis los grandes grupos resumidos, ¿no? Incluidos pues eso, los aislantes de fibra de madera. Después, por ejemplo, los tableros de fibras, los DM, ¿no? Que sería este caso que vemos aquí, por ejemplo, quizá no se utilizan tanto en estructuras, ¿no? Porque, bueno, tienen un comportamiento menos óptimo para ese caso, pero sí se utilizan mucho en revestimientos cuando necesitamos una reacción al fuego mejorada. Por ejemplo, en este caso tendríamos un tablero de ignífugo e hidrófugo, además, ¿no? Es decir, con resistencia a la humedad, que es importante con la madera. Y luego en el otro abanico tenemos todos los que son elementos propiamente estructurales, que normalmente son elementos lineales, no tanto en forma de panel, como veíamos, ¿no? Pues parallelisтрemban o pues microlaminada, y joist, que son vigas con madera en las cabezas y de tablero en el alma,
madera laminada, madera contralaminada. Destacaría aquí también, bueno, que ahora estamos arrancando una fábrica, Silonor, en Galicia, para fabricar con madera de pino gallego tablero contralaminado. Es un producto que ya está teniendo mucho auge en la península ibérica porque ya hay varios fabricantes, ¿no?, produciendo este tipo de solución. Tablero zip, bueno, sería como un panel sándwich. Esto no está tan extendido en España, en Francia algo más, porque se utilizaría no solo bajo cubierta, que es el caso habitual en España, sino también para la configuración de muros, ¿no? Y los que os comentaba antes, ¿no?, ya uniones donde prescindimos de la utilización de adhesivos, que están arrancando, pero todavía es muy anecdótico su utilización, ¿no? Bueno, pues con esto vimos lo que es la madera técnica. Otro tema relevante sería hablar de madera propiamente modificada, ¿no? Aquí tenemos que entender que estamos tratando de mejorar la durabilidad de la madera, ¿no? La madera, por ser un producto vegetal, ¿no?, natural, tiene una ventaja indiscutible en el mundo que nos toca hoy, que es que se degrada mediante agentes xilófagos, ¿no?, tanto hongos o insectos que se comen la madera, ¿no? Esto es una ventaja cuando llega el fin de vida útil de esa madera. Sin embargo, para construir necesitamos garantizar que esos edificios estén por lo menos 50, 80, 100 años, lo que se considere, en pie, ¿no? Entonces hay que mejorar la durabilidad, el ataque, o sea, mejorar frente al ataque de organismos xilófagos. Tradicionalmente lo que se ha hecho ha sido pues recubrir la madera, darle un revestimiento pues con pinturas o aceites o ceras, ¿no?, para protegerla, que normalmente con los revestimientos, sobre todo si van los productos al exterior, pues hay que tener un mantenimiento constante. También se puede impregnar la madera mediante procesos de presión con autoclaves, ¿no?, para inyectar algún producto que haga que el ataque por organismos xilófagos no se dé. Y lo último, y lo que quisiera destacar, sería todo el tema de modificación de la madera, ¿no? Ha habido grandes avances en los últimos años con la modificación de lo que es la pared celular, y dividiría en dos grandes grupos, ¿no? Por una parte, la modificación térmica, se somete a alta temperatura, entonces esa madera queda termotratada y es mucho más estable y durable al exterior, ¿no? En nuestro caso, pues estamos trabajando con maderas de pino y tendríamos ya madera termotratada de pino tipo Thermopine, ¿no? Y la otra modificación química, donde hay distintos procesos, ¿no? El que más se ha extendido ha sido la acetilización, la madera acetilada. Nosotros estamos ya produciendo un tablero de fibras de media densidad, un DM acetilado, que sería el Tricoya Infinity Finsa, que es un DM que se puede utilizar al exterior porque precisamente utiliza madera modificada para ese fin. Si realmente queréis profundizar en este ámbito, os recomiendo que veáis el blog maderayconstrucción.com, que gestionamos desde Finsa, y ahí, pues bueno, nuestros colaboradores hacen artículos muy interesantes sobre tipologías de productos de madera. En este caso, de madera modificada, tenemos una serie de 3 artículos donde se ve pues todo lo que hay disponible hoy en día en ese mundo. Bueno, hemos visto materiales aptos para construir, con propiedades mecánicas consistentes, durables, para resistir incluso a la intemperie. Y ahora vamos a ver de forma muy rápida y también así esquemática cómo se configuran sistemas constructivos con madera a partir de estos materiales, ¿no? Bueno, el primer paso siempre es, ¿no?, entiendo yo, ¿no?, seleccionar, porque, bueno, configura todo el resto de capas, con qué sistema estructural vamos a trabajar, ¿no? Aquí veis que en función del número de pisos, la tipología del edificio, podemos optar por sistemas de entramado ligero de madera. Esto sería pues para viviendas, alturas de 0 a 6, etcétera. Con el CLT podemos hacer esa tipología de construcción, pero además estamos llegando ya a niveles de pues 10, 12 plantas, ¿no?, con ejemplos ya construidos en Europa. Si queremos ya soluciones de más envergadura, pues se combina pues el contralaminado con madera laminada. Vamos, que realmente es posible hacer cualquier tipo de construcción con madera hoy, ¿no? Siempre en combinación con otros materiales, pues para uniones, herrajes, cimentaciones, casi siempre en hormigón. Es decir, no se excluye la convivencia con otros materiales, pero introducirla en el sistema estructural permite ya construir de una manera mucho más intensa con la utilización de madera. Bueno, una vez que escogemos el sistema estructural, y básicamente hay dos grandes grupos, que serían sistemas de entramado ligero y sistemas de construcción masiva como contralaminado, CLT.
sería, en el caso de las envolventes para viviendas pasivas y de alta eficiencia energética, ubicar esas capas, ¿no? El aislamiento y la hermeticidad al paso del aire. Aquí os traigo este ejemplo, ¿no? Extraído de un libro alemán, donde vemos, pues por ejemplo, en este caso sería un muro constituido por estos montantes de madera con un panel a cada lado, pues ya puedes utilizar la misma cámara estructural para ubicar el aislamiento. En ese caso estaríamos en casas de bajo consumo, pero no estaríamos en estándar passive, ¿vale? Estaríamos en el entorno de espesores de pared de 200 milímetros, que es muy eficiente para la transmitancia térmica que se consigue de 0,2 vatios metro cuadrado Kelvin, pero ya cuando nos vamos a sistemas de construcción pasiva, el espesor de los aislamientos suele crecer bastante, ¿no? Y es importante tenerlo en cuenta, sobre todo para ubicarlo bien y hacer esos sistemas consistentes, ¿no? Por ejemplo, en este caso, que sería con, como os decía, este entramado ligero, aquí tendríamos una capa estructural de contralaminado, pues con la ubicación de un SATE, un sistema de aislamiento por el exterior, conseguiríamos en paredes de 270 milímetros transmitancias térmicas de 0,2, que son ya de por sí muy bajas, ¿no? Pero veis la diferencia en espesor, ¿no? Pues en función de cada sistema, esos son parámetros que los proyectistas deben tener en cuenta a la hora de seleccionar construir de una forma u otra, ¿no? Podemos ir incrementando capas, por ejemplo, en este caso, a estos sistemas le añadiríamos un trasdosado interior que normalmente se utiliza para ubicar el paso de instalaciones, que también se puede aislar la cámara, e iríamos mejorando el comportamiento de aislamiento. Y para llegar a sistemas de tipo casa pasiva, ¿no? O Energy Plus o similares, pues ya lo que aumenta es el espesor, ¿no? Como veis, del aislamiento principal, ¿no? No sería suficiente con estos espesores bajos, sino que ya nos tendríamos que ir a paredes en el entorno de los 400 milímetros de espesor. Bien, es cierto que este ejemplo responde más a clima centroeuropeo. En España podemos trabajar con espesores un pelín más bajos, consiguiendo igualmente alta eficiencia, ¿no? Para la capa de estanquidad normalmente se coloca al interior. Por simplificar, en los sistemas de entramado ligero es este tablero, la cara interior de tablero que rigidiza ese entramado, es decir, tiene que ser un tablero estructural, la que configura la capa de estanquidad. Hay que sellarlas juntas, bueno, hacer todo con rigor, pero si utilizas un tablero estanco, como sería el caso del Super Pantech P5 de Finsa, pues ya tendrías ahí la capa de estanquidad. Si el tablero, por ejemplo, el OSB, no siempre es estanco, ¿no? Depende del fabricante. Pero si utilizas un tablero USB, a veces es más conveniente utilizar una lámina por delante que garantice esa estanquidad, ¿no? Que ya las hay. En el caso del CLT, pues hay ejemplos contrastados donde el propio CLT garantiza la estanquidad al paso del aire y, por tanto, configura una envolvente hermética. Bueno, aquí veis esto mismo que os he explicado, pero desglosando todas las capas. Aquí sería un sistema con construcción masiva, con un tablero de contralaminado que hace de elemento estructural y soporte de muro. Pondríamos al exterior una capa de aislante con su membrana protectora y una fachada ventilada, en este caso con una madera modificada, ¿no? Que podría ser una madera termotratada o una madera acetilada. Y lo mismo con el sistema que lleva entramado ligero, solo que en este caso el aislamiento se ubica en la cámara y por tanto conseguimos espesores de muro más finos. Lo mismo sería con las envolventes horizontales, es decir, con todas las cubiertas, ¿no? Como veis, se admite cualquier tipo de solución estructural, pueden ser vigas con su tablero, que en este caso también sería la capa de estanquidad, vigas cajón, o sea, tapadas, vigas laminadas, CLT, y siempre igual, ¿no? O sea, una barrera, normalmente a veces hace falta aquí, aparte de la estanquidad, una barrera para vapor, se coloca el aislamiento, la impermeabilización, cámara ventilada y hacia arriba pues cualquier tipo de acabado, ¿no? Que se quiera para esa cubierta. Bueno, aquí os he traído, sin querer profundizar en ello, ¿no? Sistemas constructivos que hemos desarrollado en Finsa en base madera a partir de nuestros tableros, que están, bueno, hicimos un proyecto de investigación para desarrollar estos detalles constructivos, no solo teniendo en cuenta criterios de casa pasiva, sino también teniendo en cuenta que esos sistemas tienen que responder a criterios de resistencia al fuego, estanqueidad o resistencia a la intemperie o resistencia estructural, ¿no? Hemos estado durante más de 2 años haciendo ensayos para garantizar que esto
que esto funciona y que estamos dando garantías, pero bueno, son sistemas parecidos a los que hemos explicado, ¿no? Pues sistemas de entramado ligero con un acabado exterior en fachada ventilada, sería este caso. Como veis, estamos en transmitancias térmicas de 0,23, pero en el análisis que se hizo para viviendas pasivas y teniendo en cuenta que prácticamente evitas todos los puentes térmicos o salen puentes térmicos muy, muy, muy bajos, pues estarías con envolventes muy bien aisladas, ¿no? Para estándar pasivo. Aquí vemos otra solución de muro, pero en este caso, en lugar de tener una fachada ventilada exterior, sería el caso quizá más sencillo, ¿no? Que es un entramado que solo va rigidizado al interior, configurando aquí la capa de estanquidad con nuestro tablero Superpantex P5 y al exterior un aislamiento SATE de fibra de madera, ¿no? También sería un muri, como veis estamos en lo mismo, en transmitancias térmicas en el entorno de 0,23. ¿no? Y para cubiertas hay que tener siempre en cuenta también que son sistemas de construcción en seco que se adaptan muy bien a la prefabricación, o sea, cuantas más operaciones de montaje se realicen en taller y cuantas menos se realicen en obra, siempre va a ganar todo el proceso constructivo, tanto por la parte de garantizar unas buenas condiciones de trabajo para los operarios como para garantizar que la madera no va a estar expuesta a la humedad durante el proceso de ejecución, pero aún así siempre es bueno, ¿no? Introducir cámaras de aire para permitir una ventilación o que si la madera que se introduce pues va con un contenido de humedad, pues pueda ir liberando esa humedad en contacto con esas cámaras de aire ventiladas, ¿no? Bueno, hemos visto pues de forma muy rápida y muy sintética, ¿no? Cómo desde pues ese árbol que se planta al cabo de pues no sé, 20, 30 años se extrae un tronco, cómo todo ese tronco se procesa hasta el aprovechamiento máximo de forma circular de la última partícula de madera, se generan multitud de productos con propiedades consistentes y específicamente para construir que se incorporan en estos sistemas constructivos que os comentaba, ¿no? Básicamente sistemas de entramado o sistemas de construcción masiva, ¿no? Para simplificar. Bien, pues todo esto, cuando hacemos con envolventes de madera para estándares como el casa pasiva, estamos consiguiendo reducir las emisiones que se producirían en esos edificios durante el uso, ¿no? Porque hemos reducido mucho el consumo energético de esos edificios. Pero además, incorporando madera, porque obviamente se pueden hacer casas pasivas con otros materiales, estamos contribuyendo a la descarbonización, ¿no? Esto es clave hoy porque necesitamos una economía biocircular. Aquí veis cuál es el esquema muy simplificado, porque esto es realmente complejo, de cómo los bosques y, por tanto, los productos derivados del bosque, esto es madera también, ¿no? Pueden mitigar el cambio climático. Normalmente se distinguen dos palancas, ¿no? Sería la palanca de secuestro, es decir, durante el crecimiento del árbol, pues va cogiendo CO2 de la atmósfera y ese CO2 va quedando dentro de la madera. Por tanto, sería utilizar la madera como sumidero de carbono, ¿no? Porque realmente necesitamos plantar árboles que estos crezcan y es durante la etapa joven del árbol cuando más CO2 absorbe, pero no se puede tampoco dejar de entender la palanca de sustitución, ¿no? Que significa que si utilizamos madera en lugar de otros materiales, pues también estamos colaborando a mitigar el cambio climático mediante la sustitución de materiales de origen fósil, ¿no? Y que no son renovables y cuya gestión de residuos es realmente compleja, dado el nivel de residuos que se generan en el sector de la construcción. Bueno, por poner un ejemplo también didáctico y simplificar un poco, pues en un metro cúbico de madera, es decir, un metro por un metro por un metro, de una madera de conífera de crecimiento europeo, pues está secuestrando 0,92 toneladas de CO2, que quedan ahí secuestradas durante toda la vida útil en que esa madera esté al servicio de la construcción, ¿no? Esto compensa pues en el entorno de lo que veis ahí, ¿no? 6.350 kilómetros conduciendo y 0,2 años de consumo energético en una vivienda, ¿no? Entonces, no se puede tampoco hoy en día despreciar este aspecto porque necesitamos reducir emisiones, pero también extraer todas las que ya están en la atmósfera.
Y bueno, hemos visto un poco todo el esquema, ¿no? Desde los estándares pasivos que nos están marcando para construir, cómo la madera también por su buena capacidad aislante contribuye a hacer envolventes térmicas muy aisladas, herméticas y sin puentes térmicos, cómo si introducimos madera estamos ayudando a descarbonizar el planeta. Y ahora creo que es lo más importante no ver ejemplos reales que ya están sucediendo hoy en España con relativa frecuencia y que nos ayudan a entender cómo son estas viviendas, ¿no? Así que vamos a ver, algunas he traído 3, 4 ejemplos, ¿no? Aunque hay muchísimas más, para que veáis que, bueno, se están haciendo viviendas pasivas en España con madera, pues en prácticamente cualquier ubicación. En este caso esto es una vivienda construida en Vilanova y la Geltrú, diseñada por el equipo de arquitectos de Arquitir y construido por un carpintero que se dedica a construir casas pasivas de madera, ¿no? Que es FAPIC. Como veis en el aspecto, en este caso sí destaca la madera porque han revestido parte del edificio con una madera de alerce. Este caso lleva un revestimiento de Viroc, ¿no? Pero lo más relevante, entiendo yo, es ver por una parte que el resultado no tiene por qué diferir de otras construcciones, pero como veis aquí, ¿no? Pues al final es una vivienda vale, que te puede gustar más o menos, pero como podría ser hecha con cualquier otro material que convive también con otros materiales, pero es en el proceso constructivo donde vemos cómo se está realmente realizando esta construcción, ¿no? En este caso, el grado de prefabricación fue bajo, únicamente se limitaron a traer lo que son todos los entramados preconfigurados de taller y luego es en obra donde se va revistiendo con los tableros, ¿no? En este caso también es tablero de finza. Estos son maderas de coníferas y bueno, vais viendo un poco todo el proceso, ¿no? Es una construcción en seco que es muy limpia, exige mucha planificación, es verdad, ¿no? Pero bueno, en general las empresas que se están dedicando a esto, muchas vienen del ámbito de la carpintería, con lo cual están acostumbradas a planificar y medir, ¿no? Al milímetro. Y, por ejemplo, en este caso ubicaron la capa de estanquidad al exterior y, como veis, va convenientemente selladas todas las juntas para evitar que, una vez que eso quede tapado, se puedan producir filtraciones indeseadas por ese envolvente, ¿no? Aquí veis otra fase más del proceso constructivo. Otra ventaja de la madera es que se genera muy poco residuo en obra porque casi todo viene preconfigurado, como veis, pues los huecos, pasos de instalaciones, todo eso, pues no genera cascotes. Al ser seco tampoco tienes que esperar a que la humedad se vaya o a que fraguen los materiales. Y este sería ya el aspecto final. En este caso solo tengo fotografías de la vivienda en obra porque todavía está sin terminar. Ha sido una casa diseñada por Energy House, que es una referencia en construcción pasiva en España. Veis en este caso la utilización de nuestro tablero también en capa de estanquidad. También es un sistema de entramado ligero. También veréis en estos ejemplos cómo todos los sistemas conviven, incluso con otros materiales, ¿no? Nunca hay sistemas puros ni debería haberlos en construcción porque cada proyecto es un mundo, ¿no? Entonces aquí tienes pues madera serrada, madera laminada, hay también madera microlaminada, tableros super vantage, tableros de OSB, bueno, porque realmente es el diseño de ese sistema constructivo el que define dónde se ubica cada material, ¿no? Aquí veis la configuración, ¿no? de esos tableros como capa de estanquidad. Siempre muy importante sellar todos los encuentros o donde haya discontinuidades en el cerramiento para que realmente cuando se haga el test blower door, ¿no? Que es el que determina que la capa de estanquidad funciona, pues tengamos el resultado deseado. Bueno, distintas imágenes de este interior que, como os decía, todavía está en obra. Esta es otra vivienda construida en Valencia, en Loriguilla, diseñada por Spacif y construida por Medgón, que es otro de los grandes constructores en madera que tenemos ahora en la península. Como podéis ver en este ejemplo, pues a la vista pues es simplemente una vivienda revestida con un mortero monocapa, o sea, no se intuye a priori, ¿no? Con esta imagen que pueda estar construida con madera. Y aquí veis el proceso constructivo, ¿no? He querido también traer este ejemplo porque bueno, se ven un poco todos los materiales, ¿no? Pues tenemos de cubiertas con tablero contralaminado, en este caso, soportado por vigas microlaminadas, aislamientos de fibra de madera para configurar el SATE,
Aquí veis, pues eso, ¿no? El tablero contralaminado. En este caso fue necesario ubicar una viga de acero porque por las luces que se necesitaban y el espesor que había, ¿no? Pues era importante eso. Para la configuración, por ejemplo, de la capa de estanquidad se utilizó para los muros se utilizó una membrana, ¿no? En lugar de utilizar un tablero. Bueno, el diseño lo da un poco la necesidad de cada proyecto, ¿no? Distintas imágenes del proceso constructivo. No difiere mucho de una obra normal, ¿no? Siempre hay cierto caos, pero bueno, en el caso de la madera suele ser un caos ordenado, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, si en este caso se utilizó un entramado ligero para los muros, ¿no? Aunque había CLT, como os decía, en las cubiertas, y siempre que se utiliza un entramado ligero, pues hay que utilizar un tablero para riostrar, que debe ser un tablero estructural, ¿no? Aquí veis el detalle, ¿no? Pues ese tablero estructural, SuperPantage P5, haciendo la función de diafragma. Este sería el encuentro de la ventana. Siempre hay muchas cintas y membranas y todo tiene que dar la vuelta para proteger bien esas juntas, ¿no? Que quede bien sellado. Aquí veis la madera microlaminada como viga, pues si necesitas pues poco espesor, pues es quizá el más. Siempre hay que ver en cada caso, ¿no? Las prestaciones requeridas frente al coste del material que se utiliza, ¿no? Y capeando ahí un poco cuál es el material más idóneo para cada circunstancia. Aquí un detalle de encuentro con la cimentación, ¿no? Y el detalle del alero, ¿no? Siempre con la madera que queda al exterior, ¿no? O que va a estar, como hay que proteger mucho la madera, pues en este caso durante el proceso de obra, ¿no? Como veis ya se le hacen unos cortes a los aleros para que el agua no se quede ahí estanca, pero además después se va a proteger con una madera de sacrificio, ¿no? Que será la que sufra, pero protegiendo el elemento estructural. Este es el aspecto final. Como veis, estas vigas han quedado protegidas, ¿no? Porque siempre el canto es la parte más por donde más puede capilarizar el agua, ¿no? Y hay que protegerlo siempre de cualquier entrada fortuita de humedad. Bueno, esta es una vivienda en Soto del Real de Arce Arquitectura y 100% Madera, que son otros constructores de madera que están en Madrid, aunque hacen viviendas en toda la península. En este caso ya han introducido un grado de prefabricación, entonces los paneles vienen preconfigurados de taller con sus huecos, claro, todo esto te permite un aprovechamiento mucho mejor de los materiales, ¿no? No tener que hacer las operaciones en obra. Y bueno, las garantías también son de mayor confort y salud para los trabajadores, ¿no? Vienen ya preparados con las eslingas para izar y bueno, se apean, en este caso apearon algunos y si no se colocan directamente en su ubicación, ¿no? Aquí veis la preparación del elemento de los durmientes donde se ubican esos paneles. La cimentación ya estaba terminada, se colocan unas bandas encima del durmiente y después ya con la grúa se ubican ahí los paneles, ¿no? Entonces entenderéis que es un sistema que una vez que está la cimentación terminada, pues la construcción se ve muy rápido, ¿no? En 15, 20 días, pues prácticamente tienes una casa armada, ¿no? Y ya incluso preparada para el uso, ¿no? Se está mejorando mucho en eso, además, ¿no? A base de adquirir experiencia, estas empresas pues están llegando a niveles de eficiencia muy buenos. Aquí veis otro encuentro, ¿no? En este caso, como están utilizando un tablero que nosotros hemos diseñado, que lleva ya, es este que veis más brillante, ¿no? Es la misma base de SuperPantage P5, pero con un retardante al vapor, le llamamos Vapor Stop. Entonces, como en este caso necesitan establecer una barrera de vapor en esta capa, pues ya con este tablero lo consiguen sin necesidad de añadir otra lámina, ¿no? Aquí el detalle de las eslingas para izar los paneles y aquí veis pues distintas imágenes del interior, ¿no? Como veis hay distintos grados de prefabricación. En este caso los entramados, como ya llevan el aislamiento dentro, pues claro, realmente en una mesa, que es como se hacen dentro del proceso industrial, ¿no? En horizontal, configurar los entramados, rellenar esas esas cámaras con aislante, tapar con el tablero, claveteando y tal, es muchísimo más rápido y eficiente que hacerlo en obra, ¿no? Donde está el aislamiento en vertical, se te mueve, bueno, puedes tener un día de cualquier tipo, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que es envolvente lo han
hecho prefabricado y después pues otros entramados de arrastramiento los han traído sin trasdosar, ¿no? Probablemente porque aquí pues todavía van a pasar pasos de instalaciones y distintas cosas y por tanto no se podían llevar las cámaras cerradas. Bueno, esta es la vivienda como está quedando. Aquí veis un paseo por el interior. Es un vídeo móvil, ¿no? No sé si, pero bueno, da para percibir un poco la calidad espacial, ¿no? Como veis, realmente he traído proyectos de vivienda, pero sí que de diversas tipologías, ¿no? Bueno, la estética o el aspecto, pues es el que el proyectista considere, ¿no? El material en eso no limita la capacidad de proyectar cualquier tipo de vivienda. Veis cómo va, por ejemplo, en este caso es una vivienda muy diáfana, ¿no? Prácticamente en la parte central, después sí que tiene, no, ya se percibe aquí, ¿no? Cómo va a quedar pues ese pasillo con la distribución de las habitaciones. Después de esta fase, pues entran otros oficios, ¿no? Entrarían ya pues carpinterías, impermeabilizaciones, instalaciones, pero igualmente no siendo un sistema seco, pues se hace relativamente rápido, ¿no? Con mucha planificación, pero rápido. Y esto es el aspecto final. Como veis aquí tampoco la madera se va a ver porque lleva un sate con un mortero, solamente en la entrada pues han dejado madera termotratada para hacer un punto cálido, ¿no? Y ya por último, os he traído un vídeo de la construcción del edificio de vestuarios de nuestra fábrica en Santiago de Compostela, que fue diseñado por la ingeniería IDOM y también construido por Medgon, que era una empresa que está en Palencia y que hacen prefabricación con madera. Aquí lo que queríamos, bueno, se nos dio la circunstancia de estar empezando a promocionar tableros para construcción y también empezar con el contralaminado, ¿no? Y nos surgió la oportunidad de la necesidad de este edificio, entonces quisimos aunar esfuerzos, ¿no? Por una parte, o también ejemplarizar, ¿no? Utilizar los materiales que nos gustaría que estuviesen cada vez más en construcción en nuestras propias instalaciones, ¿no? Esto es una imagen interior del edificio. Como veis, bueno, tiene que dar cabida a 900 empleados de ese orden de magnitud, ¿no? Entre los distintos turnos, o sea que era un reto considerable. Y ahora aquí podéis ver en timelapse cómo fue naciendo el vestuario, ¿no? Son 1.600 metros cuadrados de planta, está en una ubicación muy compleja a nivel de poder llegar con medios auxiliares, porque todo esto que se ve por aquí es un terraplén de unos 8 metros justo en el descuelgue del edificio. A este otro lado tenemos una nave industrial, o sea que realmente teníamos que acopiar todos los materiales en un lado y acceder desde un único punto. O sea, tenía su complejidad. Luego hay que añadir el clima, ¿no? Que en Santiago llueve siempre que puede. Entonces con la madera el agua pues no se lleva muy bien, hay que planificar también en función del tiempo, ¿no? De hecho, se retrasó el inicio del montaje porque coincidió unos días de mucha lluvia. Y bueno, ahí no se ve, pero porque va avanzando desde aquí hacia allá, ¿no? Pero ya vamos configurando todos esos módulos, ¿no? Estaríamos en el día número 10. Como veis, los paneles que vienen envueltos en esa lámina de Rotoblast ya llevan el entramado ligero, las capas de tablero y la capa exterior e interior, ¿no? Y las paredes que iban al exterior revestidas de madera, pues ya vienen también con esas capas de madera, porque, bueno, veréis después, había que descolgarlas en el corte del terreno y pues de otra manera hubiera sido imposible colocarlo, ¿no? Aquí veis pues que el paquete de cubiertas sí se fue construyendo in situ, tanto el aislamiento como la impermeabilización. Había que hacer un paso de instalaciones relevante. Esos son ya paneles de fachada que vienen directamente preparados desde el interior hasta el exterior con todas las capas. Es madera termotratada de pino lo que hemos colocado en esa fachada.
Y bueno, las cubiertas eran de CLT, ¿no? Entonces, también es verdad que de un golpe cierras todo el espacio, ¿no? Aquí veis el resultado final. Como os decía, era un edificio con una ubicación compleja porque está encajado entre un terraplén y una nave, muy alargado, con mucha dificultad de acceso. Fue posible instalar esa fachada termotratada porque vino prefabricada, si no hubiera sido muy complicado instalar medios auxiliares. Y bueno, con 5 personas en 25 días, pues montamos toda la estructura, ¿no? Y veis el resultado final. Al interior lo trasdosamos con el mismo material que se hicieron las cabinas, que también es un Compactmel, un tablero de fibras compacta, fabricado también por Cinsa, ¿no? Bueno, y con esto un resumen de todo el paseo que hemos dado, desde la casa pasiva hasta ejemplos construidos antes de ayer, ¿no? Con sistemas constructivos en madera. Queda ahí mi contacto, ¿no? También quería aprovechar para comentaros que tenéis muchísima información sobre madera y construcción en el blog, que también tenemos en redes de maderayconstrucción.com. Y ahora estamos creando una comunidad de profesionales de la madera, woodiswood.net, y ahí podéis encontrar también más ejemplos. Todavía acabamos de arrancar este año, o sea que es incipiente, pero veréis también más ejemplos de proyectos y profesionales que se dedican a construir con madera. Así que si queréis hacer alguna pregunta o resolver ahora cualquier cuestión, es el momento, si no también me podéis contactar directamente al correo electrónico. Píldoras formativas del Club de Crecimiento Comercial, con la colaboración de los fabricantes más relevantes del sector, para ser un auténtico pro.